No suelo bajar al sótano. No hay nada allí que use con frecuencia. Cajas viejas, muebles que no quise tirar, cosas que quedaron sin un lugar claro cuando me mudé. Ese día bajé solo porque necesitaba buscar una herramienta. Nada más. La luz tardó unos segundos en encender. El interruptor siempre fallaba. El espacio olía a polvo y humedad. El aire estaba quieto, como si no circulara desde hacía años. Caminé despacio entre las estanterías, evitando mover más cosas de las necesarias. Mientras revisaba una de las cajas, noté algo que no recordaba haber visto antes. Era una cinta VHS. Estaba apoyada sola, encima de una repisa metálica, sin caja ni funda, negra, sin etiqueta, sin ninguna marca que indicara su contenido. No tenía polvo acumulado como el resto de los objetos. Tampoco parecía nueva. El plástico estaba gastado, con pequeñas rayaduras, como si hubiera sido usada muchas veces. La tomé y la giré en la mano. No había nada escrito en ningún lado, ni fecha, ni nombre, ni iniciales. Nada. Intenté recordar de dónde podía haber salido. No tengo más cintas VHS, nunca las tuve. No conservo reproductor, ni películas antiguas, ni grabaciones familiares en ese formato. No tenía sentido que esa cinta estuviera allí. Pensé que tal vez pertenecía a los antiguos dueños del lugar. El edificio es viejo. Muchas cosas quedaron cuando me mudé, aunque la mayoría las fui tirando con el tiempo. Aún así, no recordaba haber visto esa cinta antes. La dejé sobre una caja y seguí buscando la herramienta. La encontré al cabo de unos minutos. Cuando estaba por subir, volví a mirar la repisa. La cinta seguía allí. La tomé otra vez, esta vez con más atención. Pesaba lo normal. El carrete interno se movía al inclinarla. No estaba sellada ni dañada. Era una cinta común, de las que se usaban para grabar programas o filmaciones caseras. Subí con ella en la mano. Durante el resto de la tarde no pensé demasiado en el asunto. Dejé la cinta sobre la mesa del comedor y seguí con lo que tenía que hacer. No fue curiosidad inmediata. Fue más bien una incomodidad leve, como cuando algo queda pendiente sin una razón clara. Más tarde recordé que todavía tenía un reproductor VHS guardado en un armario. Era viejo, pero funcionaba la última vez que lo probé. Lo había conservado sin un motivo concreto. Nunca pensé que volvería a usarlo. Lo conecté al televisor. Tardó en encender. El ruido mecánico fue más fuerte de lo que esperaba. Inserté la cinta y esperé. La pantalla quedó en negro unos segundos. Luego apareció la imagen. La calidad era mala. Granulado, colores apagados, sonido irregular. Parecía una grabación antigua, hecha con una cámara fija. El encuadre mostraba una habitación amplia sin muebles, paredes desnudas, piso de concreto. No había ventanas visibles. Varias personas estaban de pie en el centro del lugar. No hablaban, no se movían más de lo necesario. Permanecían quietas, mirando hacia un punto fuera de cámara. Vestían ropa común, nada llamativo. Camisas, abrigos, pantalones gastados. No parecían actores ni figurantes. No había música, solo un ruido constante de fondo, como interferencia. La grabación continuó sin cortes. Las personas empezaron a moverse de forma coordinada, siguiendo una secuencia lenta, repetida. No parecía improvisado. Tampoco entendí de inmediato qué estaban haciendo. Avancé la cinta unos segundos. La escena cambió. Otro lugar, misma cámara, más personas. Apagué el reproductor, no porque tuviera miedo, simplemente necesitaba detenerlo. Me quedé sentado mirando la pantalla en negro, con la cinta aún dentro del aparato. No entendía por qué esa grabación estaba en mi casa. No entendía quién la había hecho ni cuándo. Tampoco podía decir con certeza qué había visto, solo que no parecía una filmación casual.
Volví a encender el televisor y dejé que la cinta siguiera desde donde la había detenido. No lo pensé demasiado. En ese momento, ver el contenido completo me pareció la decisión más lógica. Volví a sentarme frente al televisor y dejé que la cinta continuara. No toqué los controles. No quise adelantar ni retroceder. Necesitaba ver la grabación tal como había sido registrada. La imagen era inestable. El encuadre no cambiaba. La cámara estaba fija, apoyada en algún lugar alto, ligeramente inclinada hacia abajo. El grano era denso, los colores apagados. A veces aparecían líneas horizontales que cruzaban la pantalla y desaparecían sin aviso. El sonido era débil, irregular, con un zumbido constante de fondo. La escena seguía siendo la misma habitación amplia que había visto antes. No había decoración ni objetos que ayudaran a identificar el lugar. Podía ser un sótano, un depósito, una construcción a medio terminar. No había ventanas, solo una fuente de luz que no se veía en cámara. Las personas estaban allí desde el principio. Conté al menos 9, tal vez 10. No estaban alineadas, pero ocupaban el espacio de forma ordenada. Ninguna miraba a la cámara. Todas dirigían la vista hacia el mismo punto, fuera del encuadre. Permanecían en silencio. No parecían incómodas, tampoco nerviosas. Después de varios minutos sin cambios, una de ellas dio un paso adelante. No habló. Simplemente se movió. El resto reaccionó casi al mismo tiempo, ajustando su posición. No fue una coreografía, pero tampoco un gesto espontáneo. Parecía algo ensayado. Comenzaron a repetir una secuencia de movimientos simples. Levantar los brazos, bajarlos, girar levemente el cuerpo, detenerse, volver a empezar. Lo hacían despacio, sin exageración, sin dramatismo. No había símbolos visibles, no había objetos rituales. Nadie llevaba túnicas ni máscaras. La ropa era común, incluso aburrida. Abrigos gastados, camisas lisas, pantalones oscuros. Algunos parecían jóvenes, otros no tanto. No había una edad predominante. La grabación duró varios minutos sin interrupciones. En un momento, la imagen se cortó de forma brusca y apareció otra escena. Mismo tipo de habitación, mismo encuadre fijo, diferente grupo de personas. El cambio no estuvo acompañado por ningún efecto, simplemente ocurrió. Esta vez era claramente de noche. Lo supe por la iluminación artificial, más dura, más directa. Las sombras eran más marcadas. El sonido seguía siendo deficiente, pero podía distinguir respiraciones, pasos suaves sobre el piso, roces de ropa. Las personas realizaban acciones similares a las del primer grupo, no idénticas, pero claramente relacionadas. La secuencia era distinta, aunque mantenía el mismo ritmo lento y controlado. No había diálogo. En ningún momento alguien habló. Avancé la cinta unos segundos, luego otros más. Las escenas se sucedían de la misma manera. Cambiaban los lugares, cambiaban las personas, pero el formato era siempre el mismo. Cámara fija, mala calidad, movimientos repetidos, silencio. Nada en la grabación era espectacular. No había gritos, no había violencia visible, no había nada que pudiera describirse como un acto extremo. Y aún así, algo estaba mal. No podía señalar un detalle concreto. Era una sensación constante, sostenida, como si las personas que aparecían en pantalla estuvieran cumpliendo una función que no entendía, siguiendo reglas que no necesitaban explicarse. Me llamó la atención la duración. Cada escena parecía extenderse más de lo necesario. No había cortes rápidos ni intención narrativa evidente. La cámara no buscaba nada en particular, simplemente registraba. En una de las escenas, una mujer levantó la cabeza por un segundo. No miró a la cámara.
Miró más arriba, hacia algo que tampoco se veía. Su expresión no cambió. Volvió a la posición anterior y continuó con la secuencia. Rebobiné unos segundos y volví a ver ese momento. No había error. No había fallo técnico. Ese gesto formaba parte de lo que estaban haciendo. Seguí mirando hasta que la cinta terminó. La pantalla volvió al ruido estático. El reproductor se detuvo con un chasquido seco. Me quedé sentado sin moverme. No sabía cuánto tiempo había pasado. No había aprendido nada concreto sobre el origen de la grabación, pero tenía la certeza de que no se trataba de una filmación casual ni de un experimento artístico. Alguien había grabado eso con un propósito claro, y alguien había decidido guardar la cinta en mi casa. No volví a poner la cinta de inmediato. Pasaron 2 días. La dejé dentro del reproductor sin tocarla, como si sacarla fuera a cambiar algo. Durante ese tiempo pensé varias veces en lo que había visto, pero siempre de forma fragmentada. Movimientos, silencio, habitaciones vacías. La segunda vez que la vi fue con otra intención. No buscaba entender lo que hacían. Quería verlos a ellos. Rebobiné hasta el principio y dejé que la grabación avanzara despacio. Esta vez me senté más cerca del televisor. Subí un poco el brillo. Ajusté el contraste. No mejoró demasiado la calidad, pero ayudó a distinguir mejor los rasgos. Empecé a fijarme en los rostros. La cámara no estaba pensada para primeros planos, pero algunos quedaban lo suficientemente cerca como para observarlos con atención. La imagen era borrosa, el grano grueso, pero los detalles esenciales estaban ahí. Narices, bocas, líneas de expresión, miradas fijas. No había emoción visible, tampoco ausencia total de ella. Sus caras parecían concentradas, como si siguieran instrucciones internas. No actuaban para la cámara. De hecho, daba la impresión de que no eran conscientes de ella. Avancé escena por escena. En una grabación, un hombre de cabello oscuro permanecía de pie cerca del borde del encuadre. Su cara estaba parcialmente iluminada. Tenía una cicatriz fina junto al ojo izquierdo. Me quedé mirándolo más tiempo del necesario. No porque fuera llamativo, sino porque algo en su expresión me resultaba familiar. No supe decir de dónde. Seguí adelante. Otra escena mostraba a una mujer mayor, con el cabello recogido y un abrigo largo. Su postura era rígida. En un momento, giró la cabeza apenas unos grados. La imagen se distorsionó brevemente, pero fue suficiente. Reconocí su rostro, no su nombre, no el lugar, solo la certeza de haberla visto antes. Pausé la cinta. Intenté ubicar ese recuerdo. Pensé en vecinos, en personas del trabajo, en conocidos lejanos. No encajaba con nada reciente. Era algo más antiguo, menos preciso, como una imagen vista hace mucho tiempo, fuera de contexto. Reanudé la reproducción. A medida que avanzaba, la sensación se repitió. No con todos, pero sí con algunos. Rostros que no me eran completamente ajenos. No podía decir quiénes eran, pero tampoco podía considerarlos desconocidos. Eso fue lo que me inquietó. Si se tratara de actores, de figurantes, de gente reunida para una grabación puntual, habría gestos exagerados, miradas a cámara, errores. Aquí no había nada de eso. Nadie parecía interpretar un papel. Eran personas reales, haciendo algo real, en un lugar real. En una de las últimas escenas, un joven estaba sentado en el suelo, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Tenía el cabello corto y una expresión neutra. La cámara lo mostraba de perfil. Rebobiné varias veces para asegurarme. Ese rostro sí lo reconocí. No recordaba de dónde, pero sabía que no era una confusión. No era una sensación vaga. Era un reconocimiento claro, aunque incompleto. Como recordar a alguien sin poder asociarlo a un nombre o a una historia concreta. Apagué el televisor.
Me quedé sentado unos minutos con la cinta detenida a mitad de reproducción. Pensé en buscar información, pero no sabía por dónde empezar. No tenía nombres, ni fechas, ni lugares definidos, solo caras. Volví a encender el aparato y terminé de ver la grabación. Ya no presté atención a los movimientos ni a las secuencias. Solo observé los rostros, uno por uno, cada vez que aparecían cerca de la cámara. No encontré ningún gesto que indicara actuación, ninguna exageración, ninguna señal de que alguien estuviera interpretando algo para un registro ficticio. Cuando la cinta terminó, sentí una certeza incómoda. Esas personas no estaban allí para ser filmadas. La cámara estaba allí para registrarlas. Y alguien, en algún momento, había decidido que yo también debía verlas. Empecé por lo más obvio. Si esos rostros me resultaban familiares, tenía que haber algún registro, algún rastro fuera de mi memoria. No sabía qué buscaba exactamente, pero necesitaba confirmar que no se trataba solo de una impresión. Tomé capturas de pantalla de la grabación. No todas servían. La calidad era mala y muchos rostros quedaban borrosos. Elegí solo aquellos que aparecían más cerca de la cámara, donde los rasgos eran reconocibles, aunque el grano los deformara. Guardé las imágenes en una carpeta sin nombre. La primera búsqueda fue superficial. Noticias antiguas, archivos digitales, bases de datos públicas. No esperaba resultados inmediatos. Al principio no encontré nada. Eso casi me tranquilizó. Pensé que tal vez estaba forzando conexiones que no existían. Luego apareció el primer caso. No fue exacto, no una coincidencia perfecta, pero lo suficiente como para detenerme. Un hombre reportado como desaparecido hacía más de 15 años. La foto del archivo era pequeña, de baja resolución. Aún así, la cicatriz junto al ojo izquierdo estaba allí. Sentí una incomodidad seca, difícil de ubicar. Seguí buscando. Encontré otro caso. Una mujer mayor, desaparecida a finales de los 90. El peinado era distinto, pero la forma del rostro coincidía. Comparé la imagen con la captura de la VHS durante varios minutos. No podía asegurar que fuera la misma persona. Tampoco podía descartarlo. Anoté los datos. A partir de ahí, el patrón se volvió más claro, no inmediato, pero persistente. Cada tanto, una coincidencia parcial, un gesto, una estructura ósea similar, un detalle que no encajaba del todo, pero tampoco se iba. Los años variaban. Algunos casos eran recientes, otros tenían décadas. Las circunstancias también cambiaban. Personas vistas por última vez al salir del trabajo, otras durante un viaje corto. Algunas simplemente dejaron de responder llamadas. Ninguna explicación clara, ningún cuerpo. Volví a mirar la cinta. Revisé las escenas con más cuidado, comparando rostros con fotografías de archivos antiguos. En varios casos, la diferencia de edad era evidente. Sin embargo, las proporciones se mantenían. La línea de la mandíbula, la distancia entre los ojos, detalles que no cambian con el tiempo. No eran todos, pero eran suficientes. Me di cuenta de algo más al revisar las fechas. Las grabaciones de la VHS no parecían pertenecer a una sola época. La calidad de imagen variaba ligeramente entre escenas. En algunas, el ruido era más intenso. En otras, el encuadre era más estable, como si la cinta reuniera material grabado en distintos momentos, años distintos. Eso explicaba la mezcla de edades. Personas jóvenes en una escena, adultos mayores en otra. No se trataba de un solo evento, sino de algo que se repetía durante décadas. Busqué si existía alguna relación entre los casos, un barrio, una institución, un lugar común. No encontré nada concluyente.
Lo único constante era la ausencia. Todos figuraban como desaparecidos. Ninguno había sido encontrado. Cerré el navegador y me quedé mirando la carpeta con las imágenes. Lo que había empezado como una curiosidad incómoda se había convertido en algo más concreto. Ya no estaba interpretando símbolos ni intentando entender movimientos extraños. Estaba comparando personas reales con registros oficiales, y las coincidencias no se sostenían solas. Volví a pensar en la cinta, en cómo había llegado a mi casa, en el hecho de que no tuviera etiquetas ni marcas, en que nadie hubiera reclamado su existencia. Alguien había reunido esas grabaciones, alguien había decidido conservarlas juntas, y por alguna razón, alguien había permitido que yo las encontrara. Apagué la computadora. Por primera vez desde que había visto la VHS, pensé seriamente en deshacerme de ella, tirarla, romperla, devolverla al lugar donde la había encontrado y fingir que nunca había bajado al sótano. No lo hice. Guardé las capturas, cerré los archivos y dejé la cinta sobre la mesa, a la vista. No quería perderla de vista. No todavía. Ahora sabía que las personas de la grabación no eran actores. Eran personas que oficialmente ya no estaban. Después de identificar a varias personas, dejé de buscar nombres nuevos y empecé a mirar la grabación de otra manera. Ya no me interesaban los individuos, sino el conjunto, lo que se repetía, lo que permanecía igual entre una escena y otra. Volví a reproducir la cinta desde el principio, esta vez con un cuaderno al lado. Anoté lugares, no direcciones ni referencias claras, sino características. Paredes de concreto sin terminar, pisos lisos, sin baldosas, techos bajos, columnas siempre ubicadas en posiciones similares. En varias escenas, el espacio parecía distinto, pero al comparar detalles, una grieta, una marca oscura en el suelo, una tubería visible, entendí que algunos lugares se repetían. No eran muchos, 2 o 3 espacios, utilizados una y otra vez, a lo largo del tiempo. Luego observé los movimientos. Las personas nunca actuaban de forma espontánea. Los gestos seguían una secuencia definida, no idéntica en todas las grabaciones, pero claramente relacionada. Cambiaba el orden, variaba la duración, pero los elementos eran los mismos. Posiciones de pie, pausas largas, movimientos lentos de brazos o cabeza, momentos de quietud absoluta. Nada parecía improvisado. Tampoco había errores. Nadie dudaba. Nadie miraba alrededor buscando indicaciones. Todos parecían saber exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Incluso quienes parecían nuevos seguían el ritmo sin dificultad. Eso me llamó la atención. En grabaciones hechas con años de diferencia, las acciones conservaban la misma estructura básica, como si existiera un protocolo, algo que se transmitía y se repetía sin necesidad de explicarse. La cámara reforzaba esa idea. Siempre estaba ubicada en el mismo ángulo relativo, un plano general ligeramente elevado, nunca frontal. Nunca había acercamientos ni movimientos. No se buscaban detalles. No se intentaba narrar nada. La cámara registraba el espacio completo, como si lo importante fuera documentar el proceso, no a las personas. En algunas escenas, el encuadre era casi idéntico a otro que había visto antes. No solo la posición de la cámara, sino la distancia, la altura, la inclinación. Eso no podía ser casualidad. Alguien había decidido desde dónde debía verse todo. También noté algo más: la duración. Las grabaciones no parecían cortadas al azar. Cada escena empezaba antes de que ocurriera algo visible y terminaba después de que la secuencia se completaba. No había interrupciones bruscas, salvo el cambio de una escena a otra. Era un registro completo, metódico.
como un archivo. Revisé las variaciones de calidad de imagen otra vez. Algunas escenas tenían más ruido, otras menos. En algunas, el sonido era casi inexistente. En otras, se percibían mejor los movimientos. Eso indicaba equipos distintos, épocas distintas. Sin embargo, el formato se mantenía. Mismo tipo de cinta, mismo encuadre, mismo enfoque. Empecé a ordenar las escenas según esos detalles, no por contenido, sino por calidad técnica. Así pude establecer una secuencia aproximada. Las grabaciones no estaban mezcladas al azar, seguían un orden cronológico. Había registros antiguos, luego otros más recientes. Lo que estaba viendo no era un evento aislado ni una reunión puntual. Era una actividad sostenida en el tiempo, repetida, ajustada, perfeccionada. Un sistema. Pensé en la palabra culto, aunque no aparecía en la grabación de forma evidente. No había símbolos visibles ni discursos, pero la estructura estaba ahí. La repetición, la disciplina, la continuidad a lo largo de los años. Nada de eso se sostiene sin organización. No se trataba de un grupo improvisado ni de personas reunidas por casualidad. Alguien coordinaba los espacios. Alguien decidía cuándo grabar. Alguien conservaba las cintas y las reunía en un solo lugar. Y alguien se aseguraba de que el proceso continuara, incluso cuando las personas involucradas cambiaban. Cerré el cuaderno y apagué el televisor. Hasta ese momento, había pensado en la UPVHS como un objeto extraño, fuera de lugar. Ahora la veía como parte de algo más grande, un fragmento de un archivo incompleto, pero cuidadosamente mantenido. La cinta no mostraba caos ni descontrol, mostraba orden, y eso era lo que más me inquietaba. Cuando empecé a buscar los lugares, no lo hice esperando encontrarlos intactos. Pensé que muchos ya no existirían, que habrían sido demolidos o transformados con el paso de los años. Me equivoqué. Existían. No como los recordaba la cámara, pero lo suficiente como para reconocerlos. Tomé capturas de algunos detalles del fondo en la grabación. Una pared con una mancha oscura en forma irregular. Una columna con una esquina rota. Una escalera de cemento sin baranda. No eran elementos únicos, pero juntos formaban una referencia. Los comparé con edificios antiguos de la ciudad, zonas industriales, construcciones en desuso. El primer lugar fue un edificio bajo, en un barrio que casi nunca frecuento. Desde afuera parecía abandonado, pero no clausurado. Las ventanas estaban sucias, no rotas. La puerta principal tenía un candado viejo, sin señales de haber sido forzado. No había carteles ni avisos. Rodeé el edificio. En la parte trasera encontré una entrada secundaria que coincidía con la estructura que había visto en la VHS. El ángulo del pasillo, la altura del techo, incluso una grieta en la pared. Todo estaba ahí, vacío, silencioso. No entré. Me quedé unos minutos observando, esperando ver a alguien. No pasó nada. Probé con otro lugar, un estacionamiento subterráneo que figuraba como cerrado desde hacía años. La entrada seguía abierta, sin barreras. Bajé solo hasta el primer nivel. Las luces funcionaban a medias. El espacio estaba vacío, salvo por algunos restos de pintura en el suelo que coincidían con marcas visibles en una de las grabaciones. Subí de nuevo sin hacer ruido. En los días siguientes identifiqué más puntos, sótanos de edificios antiguos, depósitos en desuso, espacios que no cumplían ninguna función clara, pero que seguían accesibles. No estaban ocultos, simplemente nadie parecía prestarles atención. Eso fue lo que más me inquietó. Pregunté de forma casual, a porteros, a vecinos, a personas que trabajaban cerca. No mencioné rituales ni grabaciones. Solo pregunté si sabían para qué se usaban esos lugares, si recordaban algún tipo de actividad allí.
Las respuestas eran siempre similares. No, no que yo sepa. Hace años que no entra nadie. Algunos dudaban antes de responder, otros parecían sinceramente confundidos. Nadie recordaba movimientos nocturnos, reuniones, personas entrando y saliendo. Nadie mencionó ruidos, luces, nada fuera de lo común. Era como si esos espacios existieran solo en ciertos momentos. Volví a revisar archivos municipales, permisos de obra, cambios de uso, inspecciones. Muchos de esos edificios tenían lagunas en los registros, años enteros sin información, documentos faltantes, expedientes cerrados sin resolución clara. En un caso, encontré una solicitud de inspección que nunca fue respondida. En otro, un informe de clausura que no figuraba como ejecutado. Todo estaba incompleto, pero sin contradicciones evidentes, lo suficiente como para no llamar la atención. Empecé a notar pequeñas resistencias. Algunos archivos tardaban más de lo normal en cargar, otros devolvían errores. En más de una ocasión, un documento que había abierto el día anterior ya no estaba disponible. No aparecía como eliminado. Simplemente no se podía acceder. Pensé en fallas del sistema, en digitalizaciones mal hechas. Era posible, pero la repetición empezaba a ser demasiado precisa. Los lugares existían, las grabaciones coincidían con ellos. Las personas desaparecidas habían estado vinculadas de una u otra forma con zonas cercanas. Y aún así, no había memoria colectiva de nada de eso. No encontré pruebas de una intervención directa. Nadie me dijo que dejara de preguntar. Nadie me siguió. Nadie se acercó a advertirme. Era algo más sutil. Puertas que antes estaban abiertas ahora cerradas. Horarios que cambiaban sin aviso. Personas que dejaban de responder mensajes. Nada aislado parecía importante. En conjunto, formaba una barrera. La ciudad no negaba lo que había pasado. Simplemente no lo sostenía. Volví a casa con la sensación de que los espacios que había visto en la VHS no estaban ocultos, sino desactivados. Como si solo funcionaran bajo ciertas condiciones, durante ciertos intervalos, y luego regresaran a un estado neutro. La cinta seguía sobre la mesa. Ahora sabía que no mostraba lugares inventados ni escenarios improvisados. Mostraba fragmentos reales de la ciudad, usados de una forma que nadie parecía recordar. Y alguien se aseguraba de que siguiera siendo así. No pasó nada de inmediato. Eso fue lo primero que me tranquilizó. Después de todo lo que había encontrado, esperaba algún tipo de reacción clara. Un mensaje, una advertencia, algo que confirmara que no estaba solo con lo que sabía. No ocurrió. Los primeros cambios fueron pequeños, fáciles de ignorar. El teléfono sonó una tarde mientras estaba en casa. Un número desconocido. Contesté sin pensar. Del otro lado, no había voz, solo una respiración leve, casi imperceptible. Pensé que era una llamada equivocada y colgué. Minutos después volvió a sonar. El mismo número. Esta vez, cuando atendí, la línea estaba muda. No volvió a llamar ese día. Al día siguiente encontré la puerta del departamento entreabierta cuando regresé del trabajo. No forzada, no dañada. Simplemente abierta unos centímetros. Revisé las habitaciones. Todo parecía estar en su lugar. Cerré con llave y me quedé unos minutos escuchando, esperando oír algo. Nada. Pensé que había sido un descuido mío. Empecé a notar que algunos papeles no estaban donde los había dejado. Las capturas impresas de la VHS, el cuaderno con anotaciones, incluso la carpeta donde guardaba recortes de noticias. No desaparecían de golpe. Primero faltaba una hoja, luego otra. A veces reaparecían en otro lugar, otras veces no volvían. No encontré señales de que alguien hubiera entrado,
No había cajones abiertos ni objetos fuera de lugar, solo ausencias puntuales. En el trabajo, las cosas empezaron a cambiar de forma similar. Comentarios que había hecho parecían no haber ocurrido. Correos que recordaba haber enviado no figuraban en el historial. Pregunté una vez por un archivo específico. Nadie supo de qué hablaba. No insistí. Empecé a evitar mencionar lo que estaba investigando. No porque tuviera miedo, sino porque noté que hacerlo generaba una distancia inmediata. Las conversaciones se volvían más cortas, las respuestas más vagas. Algunas personas directamente cambiaban de tema. Dejé de recibir llamadas de un par de conocidos, no de forma brusca. Simplemente dejaron de responder. Cuando los veía en persona, el trato era correcto, pero distante, como si yo estuviera ocupando un lugar incómodo en sus rutinas. En casa, el teléfono volvió a sonar de madrugada. Un número distinto. Contesté. Esta vez no hubo respiración ni ruido, solo silencio. Colgué sin decir nada. El teléfono no volvió a sonar, pero tardé en volver a dormir. Empecé a guardar la VHS en distintos lugares, primero en un cajón, luego en una mochila, después en el fondo de un armario. No porque pensara que alguien fuera a llevársela, sino porque necesitaba saber si se movía. Una mañana la encontré sobre la mesa del comedor. No recordaba haberla dejado allí. No había signos de entrada forzada, ninguna ventana abierta, ninguna cerradura alterada. Solo la cinta, colocada de forma visible, como si nunca la hubiera movido. No sentí pánico. Sentí algo más difícil de definir, una certeza lenta de que ya no era un observador externo. No había amenazas claras ni gestos directos. Nadie me decía que parara. Nadie se acercaba a confrontarme. Y aún así, cada vez tenía menos espacio para hablar de ello, menos registros, menos apoyo. Las cosas que sostenían mi versión de los hechos se iban diluyendo sin ruido. La vigilancia no se manifestaba como una presencia constante, se manifestaba como una reducción, menos opciones, menos testigos, menos pruebas. Me di cuenta de que, si algo llegaba a pasarme, no habría demasiadas personas que notaran la diferencia, no porque me hubieran olvidado, sino porque, poco a poco, había dejado de ocupar un lugar claro. La cinta seguía ahí. Y yo empezaba a entender que observarla no era una actividad pasiva. Alguien, en algún punto, había empezado a observarme a mí. Las primeras advertencias no llegaron como amenazas. Nadie me llamó para decirme que parara. Nadie dejó notas ni mensajes claros. Fueron comentarios sueltos, frases incompletas, reacciones que no encajaban del todo. Empezaron en conversaciones comunes. Mencioné de pasada que estaba revisando archivos antiguos de la ciudad. Nada específico, solo eso. La persona con la que hablaba asintió al principio, pero cuando intenté ampliar un poco más el tema, la conversación se cerró de forma abrupta. Cambió de asunto sin transición, como si no hubiera escuchado lo anterior. Pensé que era coincidencia. No lo fue. En otra ocasión comenté que había estado visitando edificios antiguos, sótanos en desuso. El comentario cayó mal. No de forma visible, pero algo cambió en el ambiente. Me miraron durante un segundo de más, y luego alguien dijo que no tenía sentido meterse en lugares así, que era mejor dejar esas cosas quietas. Eso ya pasó, dijo. No vale la pena removerlo. No pregunté a qué se refería. Empecé a notar que ciertas personas evitaban quedarse a solas conmigo. Las charlas se mantenían superficiales. Si intentaba profundizar, aparecía una excusa para terminar la conversación. Una llamada, una tarea pendiente, algo urgente. Una tarde, una persona a la que no veía desde hacía tiempo me llamó. Pensé que quería ponerse al día. Hablamos de cosas generales durante unos minutos.
Antes de cortar, hizo un comentario que no encajaba con el resto de la conversación. Hay cosas que es mejor no mirar demasiado. Lo dijo con naturalidad, como si fuera una frase hecha. No explicó nada más. Colgó poco después. Esa misma noche encontré un correo electrónico en la bandeja de entrada. No tenía asunto. El remitente era una dirección genérica, imposible de rastrear. El mensaje era breve, casi impersonal. Deja eso donde está. Nada más. No había amenazas, no había exigencias, solo una sugerencia formulada como una certeza. Cerré el correo y no volví a abrirlo. Cuando lo busqué al día siguiente, ya no estaba. Tampoco figuraba en la carpeta de eliminados. En los días siguientes, los comentarios se repitieron, siempre de forma indirecta. Alguien mencionaba que investigar el pasado nunca trae nada bueno. Otro decía que hay archivos que existen solo para quedarse incompletos. Frases sueltas, nunca dirigidas de forma explícita a mí. Empecé a preguntarme si esas personas sabían algo o si simplemente repetían ideas que habían aprendido a no cuestionar. No podía saberlo. Nadie decía lo suficiente como para confirmarlo. La sensación de aislamiento se volvió más clara. No estaba siendo expulsado ni confrontado. Simplemente dejaban de incluirme. Reuniones a las que no me invitaban. Conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Miradas rápidas que se apartaban enseguida. La cinta seguía siendo el centro de todo, aunque nadie la mencionara. Una noche, al volver a casa, encontré la luz del pasillo encendida. La había dejado apagada. Apagué la luz y caminé despacio por el departamento. Todo parecía normal. Antes de acostarme, revisé el reproductor VHS. La cinta estaba rebobinada. No recordaba haberlo hecho. Me senté en la cama y traté de ordenar las cosas. No había una amenaza directa. No había un límite explícito. Pero el mensaje era claro. Alguien sabía que estaba mirando y ese alguien esperaba que dejara de hacerlo. No era una advertencia para protegerme. Era una forma de marcar una frontera. Entendí entonces que la vigilancia no consistía solo en observar mis movimientos, sino en ajustar el comportamiento de quienes me rodeaban, reducir las preguntas, desviar las conversaciones, asegurarse de que, si seguía adelante, lo hiciera solo. Las advertencias no buscaban asustarme, buscaban que entendiera que ya no estaba investigando algo invisible. Lo que estaba tocando respondía. Y lo hacía a través de otros. La segunda cinta no apareció de inmediato. Pasaron varios días sin que ocurriera nada fuera de lo habitual. Las llamadas cesaron. Nadie volvió a hacer comentarios extraños. El silencio se volvió casi tranquilizador. Fue entonces cuando la encontré. No estaba en el sótano, tampoco junto a la primera. Estaba sobre la mesa del comedor, apoyada exactamente en el centro, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de colocarla ahí con cuidado. Era otra VHS. A diferencia de la anterior, esta tenía una marca mínima, un número escrito con marcador negro en una esquina. No había fecha ni nombre, solo eso. El plástico se veía menos gastado, más limpio, como si hubiera sido usada recientemente. No intenté recordar si había cerrado con llave. Ya no importaba. Conecté el reproductor sin apuro. El gesto se había vuelto mecánico. Inserté la cinta y esperé. El sonido del aparato fue el mismo de siempre, pero esta vez me pareció más cercano, más presente. La imagen apareció casi de inmediato. La calidad era distinta. Seguía siendo una grabación analógica, con grano y pequeñas distorsiones, pero el enfoque era mejor. La cámara estaba más cerca del suelo, más baja. El encuadre era más cerrado. Ya no mostraba el espacio completo, sino fragmentos, paredes, manos, rostros cortados por el borde de la imagen. Reconocí el lugar.
Era uno de los sótanos que había visitado días antes. La misma columna, la misma mancha de humedad en la pared. No tuve que comparar detalles. Lo supe al instante. La cámara no estaba fija esta vez. Se movía lentamente, como sostenida por alguien que intentaba mantenerla estable. No había temblores bruscos, solo pequeños ajustes, como si quien grababa supiera exactamente qué debía mostrar. Aparecieron personas, no todas al mismo tiempo. Entraban y salían del encuadre. Algunas se detenían, otras pasaban de largo. La mayoría no miraba a la cámara. Las que lo hacían no sostenían la mirada. Las acciones eran similares a las de la primera cinta, pero más breves, menos ritualizadas, como si la grabación no buscara documentar un proceso completo, sino registrar momentos específicos. Avancé unos segundos. La cámara se detuvo frente a un grupo reducido. 3 personas de pie, muy cerca entre sí. El plano era más íntimo. Podía distinguir mejor las expresiones, las arrugas, la tensión en los músculos del cuello. Sentí una incomodidad distinta, no porque lo que veía fuera más extremo, sino porque el punto de vista había cambiado. Ya no observaba desde una distancia segura. La cámara estaba dentro del grupo, compartiendo el espacio. En un momento, la imagen se desvió hacia un costado y captó un reflejo en una superficie metálica. Fue breve, casi imperceptible. Rebobiné. Volví a verlo. Era una silueta parcial, un cuerpo fuera de foco, la forma de los hombros, la postura, la forma en que alguien sostenía la cámara. No era un rostro claro, no era una prueba directa, pero la posición me resultó conocida. Seguí avanzando. La grabación continuaba por distintos espacios, todos lugares que yo había visitado o identificado en los últimos días. Escaleras, pasillos, habitaciones vacías. En ninguno aparecía algo nuevo. Todo me resultaba demasiado cercano. En una escena, la cámara se detuvo frente a una puerta cerrada. Permaneció allí varios segundos. No se abrió. Nadie entró. La toma terminó sin explicación. Sentí que no estaba viendo un archivo antiguo. Estaba viendo algo reciente. Algo que ocurría mientras yo seguía intentando entender la primera cinta. Hacia el final, la cámara volvió a acercarse demasiado a las personas. El encuadre era inestable, como si quien grababa hubiera dado un paso adelante sin calcular bien la distancia. Durante un segundo, alguien levantó la cabeza y miró directamente al lente. No había sorpresa en su expresión, ni miedo, solo reconocimiento. Apagué el televisor antes de que la cinta terminara. Me quedé sentado, con la segunda VHS aún dentro del reproductor, sin moverme. La idea se formó sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando desde el principio. La primera cinta me había mostrado lo que hacían. La segunda empezaba a mostrar desde dónde se miraba. Y por primera vez no pude decir con certeza si seguía siendo solo un observador. La grabación no necesitaba mostrarme claramente. Bastaba con sugerir que la distancia entre la cámara y yo ya no era la misma. No volví a ver la segunda cinta completa. La dejé dentro del reproductor, apagado, como si eso bastara para detener algo. Durante horas me moví por el departamento sin hacer nada concreto. Abría cajones, cerraba puertas, miraba por la ventana sin buscar nada en particular. Pensé en irme. No sabía a dónde, tampoco qué llevar conmigo. La idea de abandonar el departamento parecía lógica solo en abstracto. En la práctica, no tenía claro qué estaba dejando atrás ni qué esperaba evitar. La cinta no estaba ligada al lugar, tampoco lo estaba la investigación. Nada indicaba que cambiar de espacio fuera a cambiar la situación. Me senté otra vez frente al televisor. No lo encendí. Observé el reproductor como si fuera un objeto ajeno, algo que no me pertenecía, aunque estuviera en mi casa desde hacía días.
Pensé en todas las grabaciones anteriores, en los años que abarcaban, en la cantidad de personas que habían pasado por los mismos espacios sin que nadie lo notara. El patrón era claro ahora. Las cintas no eran recuerdos ni pruebas guardadas por error, eran parte de una continuidad, un registro que no se interrumpía, incluso cuando quienes aparecían en él dejaban de existir para el resto. No había un final previsto. Lo que se grababa no cerraba ciclos, simplemente avanzaba. Revisé por última vez los archivos que había guardado en la computadora. Algunos ya no estaban, otros seguían ahí, pero incompletos. Fotografías dañadas, fechas que no coincidían, enlaces rotos. No había un momento exacto en el que todo hubiera desaparecido. La pérdida había sido gradual, casi respetuosa. Como si no hiciera falta borrar todo de golpe, pensé en las personas que había reconocido en la primera cinta, en cómo sus nombres figuraban en registros antiguos y luego dejaban de figurar en cualquier otra parte. Nadie había explicado su ausencia. Nadie parecía necesitar hacerlo. La ciudad seguía funcionando. Los edificios seguían en pie. Los sótanos seguían allí, vacíos, disponibles. No había un rastro visible de lo que ocurría en esos espacios, pero eso no significaba que hubieran dejado de usarse, solo que seguían otro ritmo. Me di cuenta de que nunca había encontrado el origen de las cintas. No sabía quién las grababa primero ni quién decidía conservarlas. Tampoco sabía cuántas existían. Solo había visto 2, y aún así entendía que no eran excepciones. Eran muestras. La verdad no estaba oculta porque fuera peligrosa. Estaba fragmentada porque no necesitaba ser comprendida por completo. Bastaba con que algunos la vieran. Bastaba con que alguien siguiera mirando. Eso era lo que garantizaba la continuidad. Me pregunté por primera vez con seriedad si todavía tenía la opción de detenerme. No destruir las cintas, no huir, sino simplemente dejar de observar. Aceptar que había cosas que funcionaban sin requerir testigos conscientes. No encontré una respuesta clara. La segunda cinta seguía en el reproductor. La primera estaba sobre la mesa, donde la había dejado días atrás. Ninguna se había movido. Ninguna mostraba urgencia. No hacía falta. Encendí el televisor, no para ver la grabación, solo para comprobar que seguía funcionando. La pantalla se iluminó, vacía, a la espera de una señal. Durante un segundo vi mi reflejo en el vidrio oscuro. No parecía distinto. No había nada en él que indicara un cambio inmediato. Y aún así, supe que algo ya había quedado registrado. Tal vez no en una cinta todavía. Tal vez no de una forma visible, pero la distancia entre observar y formar parte se había reducido demasiado como para ignorarla. Apagué el aparato y dejé todo como estaba. No tomé una decisión final. No era necesario. La continuidad no dependía de mi voluntad. Las grabaciones seguirían. Los espacios seguirían siendo usados. Otras personas encontrarían otros fragmentos y harían las mismas preguntas, creyendo que eran los primeros. El proceso no necesitaba nuevos inicios, solo necesitaba que alguien, de vez en cuando, siguiera mirando.